Hola amigos, yo soy Jorge. Yo soy Elizabeth. Y esto es Cocina Cristiana. Queríamos pedirle con Elizabeth si nos pueden escribir ahí en los comentarios qué les ha parecido este canal. Sí, y qué les gustaría que cocinemos o de qué tema les gustaría que hablemos. O de dónde nos escriben, o sugerencias de cualquier tipo. Aceptamos críticas constructivas. Mi pelo no me lo voy a tener, pero aceptamos críticas constructivas. El día de hoy estaremos cocinando algo delicioso. Sí, y muy fácil de hacer. Haremos papas gratinadas. Así que vamos por los ingredientes. ¡Vamos por ellos! Hola, ya estamos aquí con los ingredientes. Primero, para empezar, les quiero mencionar que hay que partir con una fuente de vidrio, pero que sea resistente al calor, porque la vamos a poner en el horno. ¿Ya? Entonces, ahora lo que sigue es jamón ahumado. También tenemos queso, tenemos diferentes. Tenemos este queso que es de mozzarella. Tenemos este queso que es Gouda. Tenemos queso Filadelfia. También tenemos acá crema. Tenemos leche, un vaso de leche. También tenemos acá bacon o le dicen panceta o también tocino. También tenemos aquí papitas. No las vamos a usar todas, pero donde pueden ver son chiquititas, así que igual vamos a usar una buena cantidad. Obviamente si tienen papas más grandes, no necesitan usar tantas. Y ahora también tenemos el agua hirviendo, así que vamos a pasar al tiro a agregarle unas cuantas papitas para calentarlas. Nosotros vamos a querer una cocción no tan cocidas que se desarmen, pero igual las queremos más o menos suave. Entonces nosotros las vamos a poner a los 15 minutos con el agua hervida. Bueno, como decía Elizabeth, la idea es que las papas no estén totalmente crudas al momento de usarlas en nuestra preparación, sino que les vamos a dar un hervor de 15 minutos. Es decir, las estamos echando en agua hirviendo y lo vamos a mantener así por 15 minutos. No van a terminar de cocinarse, pero sí van a estar ya precocinadas, por decirlo así. También tenemos acá un sartén donde vamos a estar friendo nuestro bacon, nuestro tocino, nuestra panceta. En donde después lo vamos a picar en pedacitos chiquititos. Al igual que el jamón, también lo vamos a picar. Y ahí les vamos a mostrar cómo lo vamos a ir poniendo por capas. Aquí podemos ver cómo ya están, todavía faltan unos minutos para las papitas, cómo está hirviendo el agua y acá estamos dando vuelta el bacon. Queremos que quede bien crispy para que lo podamos partir en pedacitos. Ya, ahora vamos a hacer la crema que vamos a usar. Entonces para eso vamos a juntar estos tres ingredientes. Para empezar vamos a empezar con la crema que compramos, whipping. Y este envase viene con una buena cantidad, así que vamos a echarlo todo. Después vamos a echar un vaso de leche y todo el queso Filadelfia, que vendría a ser 300 gramos. Este es de... ¿cuántos gramos? 258 gramos. Casi 260 gramos. Entonces, ahí echamos uno. Ya le echamos la leche, ahora le vamos a echar el queso Filadelfia. Resulta que este tenía la mitad del envase porque ya lo habíamos usado, pero también nos va a servir, no hay ningún problema con que sea la mitad. Ahí tenemos todos los ingredientes y ahora vamos a mezclarlo todo con la batidora. Se nos está quemando el bacon. No, ahora lo damos vuelta. Y las papas les falta otro poco. Esperar los 15 minutos. Ya, acabamos de batirlos y podemos ver que nos queda una consistencia media acuosa. Y nosotros queremos usar esto para ir aumentando en las capitas encima de las papitas. Entonces queremos una consistencia más tipo crema. Entonces se nos ocurrió agregarle huevitos que nos pueden ayudar a conseguir esa consistencia. Así que le vamos a agregar 2 huevitos.
Y volvimos de los ingredientes. Ya tenemos nuestras papitas cocinadas, precocinadas, ¿verdad? Y peladitas. Peladas, sí, ahorramos tiempo de cámara. Nuestro tocino ya también está cocido y cortado. Y el jamón ahumado también está cortado. Puede ser jamón de otro tipo, pero el jamón ahumado tiene un saborcito especial. Entonces cuando a uno le sale un pedacito, basta para mejorar el sabor, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro queso Gouda y acá tenemos esta mezcla que nos hizo Elizabeth, donde echó la cajita de crema, echó queso Filadelfia, echó una taza de leche y además le agregó 2 huevitos, ¿ya? Para mejorar la consistencia, como muy bien dijo ella, ¿ya? El tema del día de hoy, el que vamos a hablar, es bien interesante, ¿verdad? Sí. Es un tema que está relacionado con la vida eterna. ¿Qué les parece? Vamos a hablar acerca de la vida eterna. Y mientras lo hacemos, vamos a estar cocinando y armando estas papas gratinadas. Por supuesto, el ingrediente principal son papas. Así que vamos a cortar las papas en rodeja y las vamos a ir poniendo en nuestra fuente especial para horno. Y mientras hacemos eso, vamos a hablar acerca de esto. ¿Tú crees en la vida eterna, Lisa? Por supuesto, ¿Sí? también lo podemos encontrar presente en la Biblia. Está muy presente. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no leemos unos versículos? Eso, tú lees mientras yo voy cortando. Ya. ¿Te parece? Sí. Una cosa que quiero mencionar es que, para que tengan una idea de cómo lo vamos a ir armando, es como una lasaña de papa. Entonces vamos a ir armando capa por capa. Y hay que precalentar el horno a 150, lo hicimos nosotros. Bueno, para empezar a hablar sobre la vida eterna, yo creo que sería bueno empezar leyendo un versículo que es muy común, o sea, más que sí común, muchos lo conocen. Muy conocido. Juan 3:16. ¿Ya? Exacto. Vamos a No. buscarlo. Nuestros amigos en casa ya deben estarlo diciendo en voz alta. Así es. Bueno, lo voy a leer. Juan 3:16 dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué interesante, porque Dios proveyó de lo necesario para poder recibir la vida eterna. O sea, Él no está hablando de que existe una vida eterna que es con Él y que para eso necesitamos un sacrificio, y el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ¿verdad? Sí. También hay un versículo muy interesante que también está en Juan 10, 28 al 30. Podríamos leerlo porque también nos habla acerca de la vida eterna. Ya. Voy a leer desde el 27, ¿ya? Ah, muy bien. Dice: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Contexto, está hablando Jesús, ¿ya? Sí. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es el más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. O sea, aquí Jesús nos está diciendo que Él, a sus ovejas, que seríamos nosotros sus hijos, nos da vida eterna. Pero, ¿sabes qué? También hay otro. Sí. Bueno, hay muchos. Hay muchos, sí. Primera de Juan 5:11. Voy a buscarlo. Sí. Ya, primera de Juan 5:11 dice: Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Uy. Aquí estamos hablando de la vida eterna, ¿verdad? O de la vida espiritual también podríamos interpretar, ¿ya? Porque uno puede estar aparentemente vivo, pero espiritualmente muerto. ¿Sabías eso tú, Elisa? Sí. Claro. Entonces, en Jesús, aunque uno muera físicamente, los que creen en Él van a resucitar y espiritualmente van a seguir vivos. Así es. Entonces, pero ahí también podemos ver cómo no solo nos habla acerca de la vida eterna, sino cómo podríamos no tenerla. ¿Y qué significa esto? Podemos ver en Juan 3:36, dice: Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así es, porque una de las características de Dios es que Dios es justo. Y parte de su justicia se representa en que todos seremos juzgados, ¿ya? Pero ese juicio que viene de Dios se da en un contexto de
de que Él ha provisto una manera de ser justificados, ¿verdad? Ser salvos. De ser salvos. En nuestras fuerzas era imposible que nosotros alcanzáramos esa justicia que Dios espera de nosotros. Solamente a través de un sacrificio que Él mismo podía hacer es que pudimos alcanzar esa justificación, para que en el día del juicio, donde todos serán juzgados, obtengamos la salvación que Él nos ha prometido. Hablando de juicio, quiero que leamos una parábola que podemos encontrar en Mateo. Me encantan las parábolas. Así es, en Mateo Las 25. parábolas son una técnica de Jesús muy pedagógica, en la cual la gente podía entender lo que Jesús quería explicarle de una forma muy didáctica. Sí. Leamos esta parábola. Este está en Mateo 25, 31. Y dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá: Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: Fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo, o enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Y Él responderá: Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Eso. Ser creyente o decir que uno cree en Jesús implica obedecer a las cosas que Él nos ha invitado a hacer, ¿ya? A veces tiende a confundirse esto de que por hacer ciertas obras nosotros vamos a alcanzar la salvación. No es ese el punto. El punto es que porque creemos en Jesús y empezamos a seguirle, empezamos a hacer las cosas que Él nos invita a hacer, y de esa forma se demuestra que somos hijos de Dios, que somos cristianos. La Biblia nos enseña que los conocerán por cómo se aman. Si alguien dice ser hijo de Dios, pero no ama al prójimo, no demuestra ese amor en su vida práctica, realmente está diciendo algo que realmente no está viviendo. Por eso es que acá también nos encontramos con personas que decían: ¿por qué voy a ser separado y no voy a recibir esta eternidad junto con Jesús? Es porque no ha hecho las obras que Jesús nos invitó a hacer, ¿verdad? Sí. Y al contrario, los que sí han hecho las obras, aunque la hicieron sin pensar, no, lo hicieron sin esperar la vida eterna, lo hicieron porque les fluyó el amor de Dios desde lo más profundo de su ser, ¿verdad? Van a ser apartados dentro de las ovejas de Cristo. Y lo cual nace de recibir al Hijo de Dios como Salvador. Aquí en el mismo Mateo 25, 46 lo leí y decía: Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Acá podemos ver una distinción, una diferencia entre la vida eterna y el castigo eterno. Este castigo eterno, ¿a qué se refiere? Nosotros podemos ver que antes, lo mismo que leí en el Mateo 25, 41, dice: Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: Fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Entonces podemos ver que
no solo hay una vida eterna junto a Dios, sino que también hay un lugar que es de perdición, es un fuego eterno, de castigo eterno, y en lo que fue preparado para los ángeles y el demonio, el diablo. Entonces, ¿cómo se siente Dios al respecto? ¿Saben cuál es el corazón de Dios? Si no, y leamos Ezequiel 33:11. Mientras Elita lee Ezequiel, yo voy a empezar a aplicar la primera capa de crema de esta leche que lleva también huevitos, ¿se acuerda que le agregamos? Sobre las papas, ¿ya? Le vamos a agregar una pequeña capa, así. Y vamos a agregar algunos de los ingredientes que tenemos acá. Muy bien. Usted si quiere lea nomás y yo voy a ir agregando estos ingredientes. Ya. Entonces, Ezequiel 33:11 dice: Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Aquí podemos ver el corazón de Dios, que Él no quiere que aún nosotros como pecadores que nos perdamos. Él quiere que recibamos de la salvación y que recibamos a Cristo para así poder ser salvos y no tener que ir al castigo eterno. Pero aún así, a fin de día, es nuestra decisión. Él no va a imponerte solo porque Él quiere que tú estés con Él, sino que Él aún así te va a dejar a ti la decisión. Entonces, hoy es el día para decidir esto. ¿Cierto, papá? Así es. Lo que pasa es que a veces se cree que las personas cristianas, religiosas, andan mandando a la gente al infierno, y la verdad es que quizás es una mala interpretación, porque el infierno, a diferencia de la vida eterna, o la vida eterna en el infierno, a diferencia de la vida eterna en el cielo, es una opción personal. Es decidir estar separado de Dios, ¿ya? No es que Dios quiera que ellos vayan allá, ¿verdad? Hay otro versículo donde también se habla de esto, en Juan 3:17, si no me equivoco, 18. Sí, leamos ahí, porque el corazón de Dios es que todos procedan a arrepentimiento, que todos quieran vivir en su presencia, pero Él, como dice Eli, no nos va a obligar, ¿ya? Cada uno tiene su vida, 70, 80 años de vida, o menos, o más, para elegir si quiere estar con Dios o no quiere estar con Dios. Sí. Entonces, como dijo mi papá, lo podemos encontrar en Juan 3:17-18. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Sí, yo sé que esta es una palabra fuerte y que algunos quizás sientan que no debería ser así, pero al contrario, el estar consciente de que existe esto es una oportunidad para nosotros de buscar a Dios, de escuchar su palabra y arrepentirnos, para que de esa forma recibamos por gracia, no por algo que hagamos. Aquí no nos están pidiendo compórtense perfectamente, no cometan ningún pecado y de esa forma ganarán el cielo. No, se lo está diciendo solamente cree en Jesús. ¿Puedes leer de nuevo el 17 y 18? Sí. Cree en Jesús y serás salvo. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así es. Yo creo que va también con esto algo que Jesús dijo en Juan 11:25. En este caso es una más de la historia de la Biblia, y él está hablando a María, a Marta, perdón. Y él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Aquí no dice: si crees en mí y haces todo perfecto y no pecas nunca más, y ahí entonces vas a tener vida. Sino que él dice: cree en mí y te daré vida eterna. Así es. ¿Cómo está quedando? ¿Qué te parece, Lisa? Se ve bonito, una obra de arte.
¿Podrías filmar tú para que se vea desde este ángulo? ¿Ya? Nos faltó un camarógrafo extra hoy día, así que vamos a filmar nosotros. ¿Qué te parece? Ya hemos puesto una capa de papas, hemos puesto jamón, tocino, ahora le pusimos quesito, también le espolvoreé orégano, eso es a gusto. Cualquier aliño que a ti te guste puedes agregárselo también. Y ahora vamos a continuar con otra capa de papitas. Perdón que me crucé. Vamos cortando las papitas y seguimos hablando acerca de la vida eterna. Por favor, escríbenos en nuestros comentarios. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? No hay ningún problema, podemos conversarlo con alturas de mira, siempre con amor, ¿verdad? Si vamos a atacar, que sean los argumentos y no a las personas, ¿verdad? Sí. Hay gente que se entusiasma y al final termina diciendo, es que tú eres un necio, no sé qué. Y no, la idea es que podamos argumentar y tener un pensamiento crítico. La fe viene por el oír, pero el oír conscientemente, no es un oír sin entender. Tenemos que buscar entender el corazón de Dios. Y Dios va a poner en nuestra mente su propia mente. Nos va a hablar y vamos a poder entender lo que Él quiere enseñarnos. ¿Verdad? Sí, Él nos dice que si lo buscamos de todo el corazón, lo vamos a encontrar. Así es, y Él va a poner un corazón de carne y no de piedra. Para que así podamos entender su sentir también. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la vida está enfocada en la vida que viene, más que en esta propia vida. Por eso, si a ti te ha tocado sufrir, pasar penurias, ten fe en Dios, que Dios tiene un paraíso preparado para nosotros que nadie puede imaginar. La Biblia dice que son cosas que no han venido a la mente ni al corazón de ningún hombre. No podemos imaginar, si en esta vida hay cosas hermosas, hay cosas ricas como las que estamos preparando, nadie puede imaginar lo que Él ha preparado para los que aman a Dios, para sus hijos. ¿Cierto? ¿Tiene otro versículo para que leamos? Sí. Ya. Quiero leer 2 Corintios 6, 2. Estupendo. Ya. Yo sigo poniendo capas de papa precocinadas, 15 minutos de hervor. Ya, dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Amén. Si te estás preguntando cuándo debería yo ir a la iglesia, cuándo debería comenzar a leer la Biblia, el día es hoy. Para ser salvos. Muchas personas que tenían planes para mañana, quizás no los logren alcanzar a cumplir porque nadie sabe cuándo es el día en que nos toque partir de esta vida. Así que yo los animo a que si toman una decisión por Cristo, que la hagan hoy, tal como dice esa palabra. Así es. Déjanos saber si algo de lo que hemos dicho o algo de lo que está en la palabra te causa una inquietud y quisieras saber más, o si estás dispuesto a aceptar a Jesús en tu corazón y no sabes cómo proceder. Nosotros nos puedes mandar un mensaje o un comentario, también a nuestro correo lo vamos a poner en los comentarios. Siempre estaremos a la disposición de que alguno de ustedes nos quiera hablar para poder informarles más, cualquier duda, y como dijimos, si hay algo de lo que quieren que hablemos, no duden en ponerlo en los comentarios. Sí, es muy importante que en el momento de convertirnos o de recibir al Señor, no acaba el trabajo. Debemos buscar una iglesia local, un lugar donde poder congregarnos, un lugar que sea acorde a nuestras creencias, donde se predique la palabra de una manera activa, correctamente, donde uno pueda tener interacción con otros cristianos y de esa forma crecer en la vida de Dios, ¿verdad? Sí, ¿y por qué decimos iglesia? Si no es por hacer un rito o hacer algo que si lo haces va a funcionar, sino que es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es en donde junto a hermanos y junto a hermanos en Cristo puedes crecer y puedes recibir de lo que Dios te quiere entregar, porque a veces Dios usa a los que están alrededor tuyo para hablarte, para darte un abrazo, para animarte. Entonces es por eso también, y también porque
porque es importante que nos amemos unos a otros. Es uno de los mandamientos, y cuando a Jesús le preguntaron cuál era el más importante, él dijo, hay dos que son muy importantes: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Para Dios es muy importante que seamos una comunidad, que nos amemos uno a otro, una familia, un cuerpo, que no sea solo centrado en uno. Ritos, como hablábamos la semana pasada. No se olviden de ver el video de la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de lo que era la religión y cómo esta muchas veces se enfoca solamente en cumplir, ¿cómo se dice?, ritos y cómo hacer o no hacer, y nos olvidamos realmente de tener un corazón entregado al Señor. Bueno, como pueden ver, ya estamos llegando arriba. Vamos a terminar. Queda otra capa más. Queda una capa más. Una capa más. Sí, en cada capa ponemos papita, después le echamos esta mezcla de crema que tenemos, que le recordamos que le agregamos 2 huevitos, que tiene queso Filadelfia, y además le agregamos este queso Gouda. Tengo otro queso mozzarella que se lo voy a echar en la parte de arriba, ¿ya? Cuando estemos llegando a terminar de... Eso es. Las papitas fueron precocinadas, por si no pusiste atención al principio. Ya, ¿qué más? Ya, ahí está la cosa. Estamos completando el queso. Ahora echamos un poquito de esto. Todo rico, todo lo que estamos echando es delicioso por separado. Entonces juntos, adivinen qué va a pasar. Delicioso. Una de las cosas lindas de la vida es preparar comida. Para mí. Y hablar de Dios, me encanta. Entonces, bueno, como ya mencioné antes, precalentamos el horno a 150. Sí. Y después cuando pongamos en el horno lo vamos a dejar, ¿cuántos minutos? Alrededor de 40, 45, depende de tu horno. Hay hornos que calientan más, calientan menos. Vamos a irlo mirando. Todo está cocinado prácticamente, así que en 40 minutos va a estar listo. Sí. Más que nada para que se fusione. Exacto. Sí. Esto aquí es muy bueno. Ya. ¿Algún versículo que se nos haya olvidado, traspapelado? No. ¿No? ¿Ya lo hemos leído todos? Hoy que hemos sido muy eficientes en lo que hemos hablado. Obviamente hay muchos capítulos, o sea, muchos versículos más, pero... Sí, hay mucho que decir al respecto. Sí, mucho, pero son los que decidimos compartir con ustedes hoy. Así que los invitamos a que busquen ustedes también si encuentran más con respecto a esto, que sin duda hay, para que también lo comenten. Así es. Ya. Estamos terminando con el atún. Atún. El bacon. El bacon. Tocino. No sé por qué dije atún. Ya, estamos. Y la última capa de papita. Echemos otro poquito. Yo amo el orégano. El orégano es una de las especies que a mí más me gusta. Aunque no está en la receta, yo se la agrego igual. Bueno, esta es una receta creada por nosotros a partir de escuchar varias recetas diferentes. Porque estas papas gratinadas uno podría hacerlas con carne molida, con cebolla. Podría agregar los ingredientes que a ti te gusten. Pimentón de diferentes colores, choclito cocido. O sea, la cocina es mucho creatividad. Yo creo que por eso a mí me gusta tanto cocinar, porque al ser creativos, tomando los ingredientes que tengamos a la mano, van surgiendo nuevos platos y la gente los disfruta, y bueno, me encanta eso. Ya, yo creo que a los que ven el canal también les debe gustar esto. Así es. Ya. ¿Alcanzaremos a completar con las papitas que tenemos? Yo creo que sí.
Muy bien, ahora vamos a agregar, esta es la capa superior. Y vamos a agregar un poquito más de esto porque tenemos que echarlo. Perfecto. Ya echémoslo todo. Gracias. Y por último le vamos a echar este queso mozzarella arriba. Es un queso para derretir. Así, así. Así, así. Así, así. Y echémosle un poquito de jamón también. ¿Cierto? Para que se vea bonito. Muy bien, muy bien. Ya, y ahora le vamos a echar orégano. Está nevando orégano. Sí, échale un poquito más. Y vamos a echarle un poquito de queso, mozzarella, ahí. Y ahora a ir directamente al horno por 40 minutos, quizás menos. ¿Verdad? Está todo cocido, así que 30 minutos quizás va a andar bien. Vamos a necesitar correr la mesa un poquito. Movamos la mesa para allá un poquito. Ya. Para que el horno pueda, para poder abrir el horno. Levante. Ahí viene. Aquí tenemos nuestro super plato. Ya. Y nuestra camarita amiga que nos firme por favor cómo entra esto al horno. Tan, taratán, tan, tan, tan. Se va al horno. ¿Cómo se ve? Eso es. Y lo dejamos unos 30-40 minutos. Bueno amigos, nos estamos despidiendo. Las ricas papas gratinadas. Vamos a dejar video y fotos de cuando está terminado. Sí, y bueno, hoy día un resumen de lo que hablamos sobre la vida eterna y sobre el castigo eterno, pero cómo a través de Cristo podemos recibir esa salvación para poder recibir la vida eterna. Así es. Y no olviden escribirnos en los comentarios, mándenos, díganos lo que quieran, pero queremos escucharles. Sí. ¿Ya? Un abrazo grande y esto es Cocina Cristiana. Muy bien amigos, llegó la hora de ver cómo están nuestras papitas gratinadas. Acérquese camarita amiga. ¿Qué tal? Sí, yo creo que está listo, está dorado. Lo puse ahí para que se dorara, así que está estupendo. Lo vamos a secar inmediatamente con unos palitos de cocina. Tenemos aquí. Esto hay que hacerlo con cuidado para no quemarse. Ya. Sígueme con la cámara. Mira qué delicia. Esto va a estar muy rico. Lo veo venir. ¿Qué te parece, Elizabeth? Claro que sí. Y apagamos nuestro horno. Ya, ¿qué les parece? ¿Cómo se ve? Bien. Vamos a dejar que repose un poquito y lo vamos a partir. El momento de la verdad. Vamos a partir a ver cómo quedó estas papitas gratinadas. Entonces le vamos a hacer una incisión por aquí. Muy bien. Ya, y acá sí. Se ve como bien líquido. Pero el queso ahí se siente. Y hacemos así. Oh. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa porción? Muy bien. Nos cayó un pedacito. Tan, taratán, tan, tan, tan. Papitas gratinadas. Que Dios les bendiga.